Bueno, ahora vamos a abarcar un poquito más acerca de la unidad 4. En esta unidad, pues vamos a tener tres temitas, donde el día de hoy, por que nos ha sobrado tiempo, vamos a ver acerca del manejo de vía aérea respiratoria en embarazada. Ya para mañana vamos a avanzar la monitorización hemodinámica, el traslado del paciente crítico, ya. Este es el contenido que tenemos nuestro plan. Ya la primera semanita hemos visto código Mater, los ERIO, código rojo. La segunda semana hemos tratado de abarcar las patologías graves, como son las hemorragias de la primera mitad, las hemorragias de la segunda mitad. Hemos visto también preeclampsia, hemos visto sepsis, la miocardiopatía periparto, que era una complicación, ¿no es cierto? Una cardiopatía dilatada. El día de hoy hemos visto lo que es el parto obstruido, sufrimiento fetal agudo, evaluación de problemas fetales en el embarazo en pacientes con estado crítico, ¿no? Y porque nos está sobrando tiempo, pues vamos a abarcar un tema cortito que sería el manejo de vía aérea respiratoria en embarazada, ¿ya? Para el día de mañana también vamos a ver la monitorización hemodinámica, el traslado de paciente embarazada en estado crítico y también vamos a tratar de abarcar, ojalá que nos dé tiempo, lo que es la reanimación cardiopulmonar en embarazo, que es también un tema cortito ya que hay pocas modificaciones con respecto a lo que es la RCP normal, ¿ya? Entonces ese va a ser nuestro temario para poder ya la última semana poder liberarnos para lo que es pediatría, ¿no? Entonces, en cuanto al manejo de vía aérea respiratoria y embarazo, vamos a ver si todavía están despiertos. Pavel nos ha dado en la anterior clase una magistral de cambios fisiológicos. Entonces, doctor Pavel Yucra, ¿no? Pavel Yucra. La pregunta 1, por favor, ¿cuáles son los cambios que experimentan las vías respiratorias durante el embarazo? Si nos podría responder para ganarse 2 puntitos. Bueno, principalmente vamos a ver que disminuyen las capacidades de los volúmenes ventilatorios, ¿no? Las capacidades Ya, pulmonares disminuyen porque el diafragma sube, justamente porque crece, ¿no? ujú. ¿Algo más? ¿Algo más que había, que se acuerda de la inflamación, el edema que nos contó? También podíamos tener, mm, claro, justamente el edema y la inflamación por los factores hormonales también, ¿no? Ujú. Ya, casi está relacionado la segunda pregunta, que serían cuáles son los factores que afectan a que estas vías respiratorias de la embarazada, ¿no? Se vuelvan vías aéreas complicadas, ¿no? Y cuáles son las intervenciones para el tratamiento de los problemas que afectan las vías respiratorias en el embarazo. Esto es lo que el FCS quiere que estemos bien claros y que podamos responder para así evitar todas estas distocias, todas estas complicaciones que vamos a tener frente a un paciente embarazado. Entonces, el manejo de la vía aérea respiratoria, hay unos 2 puntitos, doctor Pavel, se ganó, ya está anotado. Entonces, el manejo de la vía respiratoria en embarazada, la información al respecto indica que hasta un 5,7% de las intubaciones, y escuchen que es alto, ¿no? Van a ser difíciles o incluso 0,4 fallidas. Fallidas ni el anestesiólogo ha podido, ¿no? Hay que considerar eso. La tasa de intubaciones fallidas en embarazadas es de 8 a 10 veces más alta que en las mujeres no gestantes. Una muerte por cada 90 intubaciones fallidas, imagínense, ¿no? Por una vía aérea complicada, como les había comentado también en una de las clases, ¿no? El riesgo de muerte materna por anestesia es 1000 veces más alta en los pacientes
¿no? De bajos o medianos ingresos económicos, ¿no? Por tanto, va a ser fundamental contar con lo que es un equipo, ¿no? Un equipo de alto rendimiento. Y en este equipo obviamente tiene que estar el anestesiólogo, que no solo tiene que ser un anestesiólogo, tiene que ser un anestesiólogo experto, nos dice acá el FCS, ¿no? La anatomía, ¿no? Como ya han expuesto los tres grupos, sus tres compañeros, ¿no? Va a haber un aumento en el peso del embarazo, aumento en el tamaño de las mamas, va a haber la retención de líquidos, el edema que habíamos visto en las mucosas, que a su vez va a producir un edema en las vías respiratorias altas, congestión capilar, ¿no? Incluso va a estar el tejido más friable, ¿no? El aumento del tamaño del diafragma, lo que decía Pavel, ¿no? Va a alterar la alineación anatómica normal de las vías respiratorias. El aumento de las mamas va a presionar el tórax superior hacia el cuello, lo cual nos va a alterar totalmente la anatomía de las vías respiratorias y va a disminuir la distensibilidad de lo que es la pared torácica, ¿no? Reduciendo los volúmenes, la disminución de la capacidad funcional residual, aumento de la demanda de oxígeno, disminución de la distensibilidad de la pared torácica en periodos de hipoventilación o apnea. La embarazada va a desaturar más rápidamente. Los que les decía, tanto los niños como las embarazadas son más lábiles a la hipoxia, ¿no? Como habíamos visto en el anterior tema, tanto la bradicardia como la taquicardia en el neonato lo va a producir la hipoxia. La hipoxia va a desencadenar un paro respiratorio y por consiguiente un cardiorrespiratorio posterior, ¿no? El edema gestacional es causado por hipoproteinemia, disminución de la presión oncótica, ¿no? Alta concentración de los estrógenos, hipovolémica y alta oxitocina. El aumento del peso va a producir lo que es el edema de la lengua, la faringe, la cuerda vocal, la glotis. Recuerden que todo, la mayoría del cuerpo de la mujer, como habíamos visto, está en fase de inflamación, ¿no es cierto? A partir de las 8 semanas se presentan cambios en casi todo, ¿no? Las capacidades, volúmenes ventilatorios, pulmonares, por todos estos cambios anatómicos, mecánicos y hormonales que ya nos han explicado muy bien ustedes en la anterior clase práctica, ¿no es cierto? Entonces, también va a haber otros problemas que son efectos hemodinámicos, por ejemplo, como la posición. La posición supina va a comprimir la vena cava y va a reducir el retorno venoso. La compresión de la aorta va a reducir el riego y el flujo sanguíneo uterino y produce lo que es la hipotensión supina, el síncope y la bradicardia en la embarazada. También habíamos visto que en el riesgo de broncoaspiración va a haber pérdida del tono y de la alteración anatómica del esfínter gastroesofágico, disminución de la motilidad gastrointestinal y la posición supina pues va a aumentar lo que es el riesgo a regurgitación. También puede haber empeoramiento de la oxigenación. La posición supina va a producir desaturación sintomática o hipoxemia. Imagínense solo la posición supina. Y la disminución del retorno venoso hacia el corazón. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de la vía aérea respiratoria? Que ya, por ende, va a ser difícil en la embarazada. Pues el manejo de la intubación fallida de un paciente obstétrico. Se declara intubación fallida, ¿no? El equipo tratante solicita ayuda, siempre un equipo, doctores, siempre, aunque seamos los mejores en intubación difícil, con un equipo solicitamos ayuda, mantenemos la oxigenación, ¿no? Si tenemos el dispositivo supraglótico, porque acá ya nos dice que ha habido una intubación fallida, o sea,
ni se haya podido introducir la guía, ni la buggy, ni el laringo, entonces, ni el videolaringo. Entonces tenemos los dispositivos supraglóticos, ¿no? Que vamos a eliminar la presión cricotiroidea durante la inserción. En este podemos tenerla también, aparte de los dispositivos supraglóticos, la canura de Gödel, ¿no? Mascarillas totales que disminuyen igual la eliminación de la presión cricotiroidea. Si tenemos una oxigenación adecuada, generalmente solo tenemos dispositivos supraglóticos, ¿no? Entonces, si con esto hemos logrado una oxigenación adecuada, es necesario continuar con la cirugía en caso de que la paciente esté en quirófano, ¿no? Continuamos con la cirugía, pero si no logramos con los dispositivos supraglóticos, pues tiene que el anestesiólogo experto que hemos visto que es en intubación fallida, despertar al paciente, ¿no? Por el riesgo de mortalidad que tiene, ¿no? El manejo de vía aérea respiratoria en intubación y la oxigenación fallida de un paciente obstétrico, declaramos urgencia, ¿no? Al equipo tratante solicitando apoyo al especialista, ya sea hasta, miren, hasta el otorrino tiene que intervenir, o el terapista, ¿no? Para una posibilidad de cricotráqueo. Administramos oxígeno al 100%, ¿no? Vemos lo que es el abordaje quirúrgico en caso de que no ha funcionado lo que es la máscara laringea. Restablecemos la oxigenación, tenemos una buena saturación más de 94, pues si, si es necesario, continuamos con la cirugía, se continúa, si no, pues despierta al paciente. Si no se restablece lo que es la oxigenación, pues el soporte vital materno avanzado, ¿no? Y la cesárea perimortem, porque tiene alto riesgo a fallecimiento después de que en una intubación fallida, que generalmente se da en los quirófanos, la anestesióloga no ha podido compensar con la máscara laringea ni con la cirugía de emergencia, ¿no? Entonces ya sería el soporte vital avanzado y la cesárea perimuerte. Entonces se dan cuenta que es una situación muy extrema, ¿no? Donde el FCS obstétrico nos dice que el manejo de la vía aérea del paciente obstétrico puede ser muy difícil por todos estos cambios anatómicos que ustedes ya han estudiado, han visto, han expuesto y fisiológicos, ¿no? La evaluación de la vía aérea antes de la intubación, ¿no? O sea que ya por ende la embarazada va a tener una intubación difícil. Tenemos que reconocer todas estas posibles dificultades, evitando situaciones graves o complicadas, como les había mencionado de la paciente con condilomatosis oral, ¿no es cierto? Ya se podía haber identificado que era una vía aérea difícil, aparte de su embarazo, ¿no? Reconocido y evitado las complicaciones, tal vez con una traqueotomía ya programada y una cesárea programada, ¿no es cierto? Y el riesgo al fracaso para controlar una vía aérea es mayor en pacientes embarazadas que en las que no están gestantes, ¿no? Más si se suma la obesidad, hay mayor riesgo todavía, ¿no? La probabilidad de muerte por broncoaspiración es mayor en pacientes embarazadas obstétricas que en las no gestantes. Por tanto, como profilaxis nos aconseja igual el FSS administrar un antiácido antes de la intubación. Para la intubación de embarazadas puede requerirse sedantes, agentes de inducción, bloqueadores musculares, vasoactivos, ¿no? Peor si la paciente está hemodinámicamente inestable, podemos iniciar vasoactivos periféricos, como siempre les he dicho, la hemodinamia es lo primero en la embarazada. La intubación nasotraqueal debe evitarse, no está aconsejada. Se recomienda el uso de tubos endotraqueales pequeños, hasta incluso de 6, ¿no? Por este tema que hay estos tejidos friables, ¿no? Entonces, 6 aconsejable o 7 en el mayor de los casos.
Y si hay pronóstico de viaria difícil, evitar lo que es la intubación de secuencia rápida, ya que el paciente puede inmediatamente entrar en un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría lo hacen en despierto. Los pacientes obstétricos se hace necesario contar con protocolos asistenciales para los casos de intubación difícil y fallida, porque como les he dicho, en estos casos hasta el anestesiólogo es el que interviene. Y ahí nos mencionaba el FCC, no solo tiene que ser un anestesiólogo, eh, sino tiene que ser un anestesiólogo experto, ¿no? Entonces, eso sería, ya sabemos entonces si podemos responder todos los cambios que experimentan las embarazadas, los factores que han afectado la vía respiratoria y las intervenciones para el tratamiento, ¿no? Y embarazo. Entonces, ahí nos vamos a quedar, doctores. No sé si tienen alguna duda al respecto. A nadie más me he olvidado llamar en la lista, doctores. Doctora, buenas tardes. A Sí, mí no me dígame. llamó. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Gilda Camacho. Camacho Gilda. Eres la 5. Sí te llamé, pero no contestaste. Tal vez no Ah, escuchaste. no escuché, Ujú, disculpe. ya, ya. Entonces ya te ponemos tu presente. ¿Alguien más, doctores? Ya. Bueno, entonces ya estamos en hora. Vamos a tomar como terminada la clase. Para el día de mañana vamos a continuar con esto de la monitorización hemodinámica, el traslado de paciente crítico en embarazada y lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada en embarazada, ¿no? Todas las modificaciones. Para la siguiente clase, no sé si todos tienen así un muñequito, tal vez podrían traer por grupos, ¿no? O si todos tienen, pues traer uno para ver lo que son las distocias de presentaciones y poder practicar, ¿no? Todo lo que hemos visto el día de hoy en los partos obstruidos, que nos va a servir mucho, especialmente si trabajamos en áreas de provincia, ¿no es cierto? Eso sería, pero para la próxima semana. Al mismo tiempo que como vamos a abarcar un poco de la reanimación pediátrica, también nos va servir también los muñequitos para realizar lo que es la RCP pediátrica y neonatal, ¿no? Entonces sería bueno que todos traten de conseguir eh, para el próximo domingo, ¿no? La última clase, un muñequito así, que pueden ver, ¿no? Entonces, para que podamos hacer las prácticas, ¿ya? ¿Hay alguna duda, doctores?